Bueno, vamos a empezar a llorar A 5 minutos de empezar, me parece que ya vamos a empezar a llorar. Nosotros perdimos un bebé, un hijo con mi esposa, fue prematuro y mi papá le sorprendió fue que yo nunca le acudí a pedirle dinero por la situación en la que estábamos viviendo. Mi padre en su discurso duro siempre me avergonzaba en las reuniones familiares que tenía un hijo abogado, que tenía un hijo empresario y que tenía un hijo empleado. El que llega al trading quiere tener una vida de lujo, pero cuando da uno ese clip a dar vuelta y decir, ok, conseguí esto, pero siento que falta algo más. Cuando llega un momento crucial en tu vida, solo hay alguien y una persona que te puede dar paz. Y dice la Biblia que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo la entendí en ese momento de mi vida. Yo digo, Dios tiene un gran concepto de mí, igual que de ti, el que nos está mirando allí. Entonces cuando comenzamos a mirarnos como Dios nos mira, creo que todo comienza a cambiar y comenzamos a tener una seguridad de que sí va a pasar. Hola y gracias por llegar hasta esta parte del video. Antes de continuar quiero decirte algo. Nos hemos dado cuenta que el 90% de las personas que ven estos episodios aún no están suscritas. Y por eso quiero tomar unos segundos para pedirte un favor que no te cuesta nada. Es completamente gratis. Dale suscribirse aquí. Eso nos ayuda a crecer este proyecto, a poder trabajar en traerte mejores entrevistas, más episodios e información de mucho valor. Así que recuerda, antes de continuar este video, suscríbete y disfruta este episodio. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en nuestro canal de Tras el Trading. Hoy estoy Raúl como el host y también Eloy. Este episodio es diferente, tenemos dos hosts acá y es diferente porque tenemos un invitado muy especial, Jonathan Matías, directamente desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola chicos, ¿cómo están? Excelente, acá ya viernes, empezando el fin de semana con mercado cerrado, como hablábamos tras las bambalinas. Así que bueno, a vivir un poquito y creo que cosita de trader, ¿no? Ya esperando con ansias el domingo. Al revés del mundo funcionamos nosotros. Sí, sí, de hecho uno se le acaba la semana y ya como que el fin de semana no sabe uno qué ¿Viste? hacer. Te quedás como con ganas, ¿viste? Llega el viernes y el sábado decís, ¿y ahora qué? Ahora que... Siempre hay cositas para hacer, algún sintético, alguna cosita. Yo trato de mantenerme al margen de Satanás, pero a veces, ¿viste? En este caso, Jonathan, eso que estamos hablando, que al final nosotros tres prácticamente nos alegramos cuando vino la apertura del mercado el domingo, para comenzar y conocer tu historia más que todo, pero antes de eso, ¿qué piensas de la libertad de saber que es lunes y estás contento? Pues sabes que mucha gente hoy en día, el lunes o domingo por la noche, y dice, tengo que trabajar mañana, una cosa así. Pero para nosotros es bastante interesante el saber de que va a comenzar una nueva semana, nos ponemos muy contentos. ¿Cómo sobrellevas tú esa emoción? ¿O cómo has vivido todo este tiempo en saber que estás en plena libertad, sabes? Y poder hacer lo que más te guste cualquier día de la semana. Yo creo que más allá del trading, que es por ahí el área en el cual nosotros trabajamos, tiene que ver más con una cuestión de propósito eso, ¿no? Porque también he conocido traders que están quemados. Este es un negocio, y esto ya como para ir adelantando un poco, ir poniéndole temperatura al podcast, es un negocio que también te puede quemar un montón, como cualquier disciplina que uno desemprenda, cualquier oficio, trabajo. Le puede pasar a deportistas de elite, le puede pasar a empresarios y hasta al obrero más raso de cualquier área de disciplina, ¿no? En mi caso personal, y casi convencido de que ustedes también, estoy haciendo un poco de trampa porque con Eloy por ahí tenemos un poco más de cercanía y sé que le sucede, pero creo que estamos alineados, creo que disfrutamos lo que hacemos, y cualquier persona que disfrute de cualquier actividad y que esté alineada con un propósito que sea más grande que el abrir y cerrar órdenes en el mercado o patear una pelota, o sea lo que fuese, le provoca esa alegría y esa algarabía, esas ganas de que comience estoy con esto acá, y esas ganas de que comience la semana y poder hacer aquello que amamos, ¿no? En mi caso personal, yo disfruto mucho de operar en los mercados financieros, pero está más alineado con el propósito de, yo vengo muy de abajo, ahora calculo que el podcast irá por esa línea y picando esas preguntas, pero uso el trading y las redes sociales para animar a las personas
a poder trabajar hacia algo más grande que los mantenga en camino y poder disfrutar ese camino y, y poder llevar el mensaje de que no importa de dónde venís, cómo naciste, cuál sea tu situación, pero que podés salir adelante y que hoy, gracias a Dios y gracias a la tecnología, siempre en primer lugar a Dios, yo por lo menos soy creyente, hoy con un dispositivo podés realmente hacer la diferencia. Por supuesto que es un proceso, no es dinero rápido, no es dinero fácil, o alguna de esas dos sí, ahora les regalaré una perlita respecto a eso, pero tiene más que ver con el propósito, ¿no? Es decir, cuando uno tiene alineados ciertos objetivos hacia algo más grande que lo que es uno o una cuenta que está creciendo, en el mejor de los casos, a uno lo anima a tener esas ganas, ese empuje a saltar de la cama, ¿no? Y ir hacia eso que uno quiere. En mi caso personal es poder llevar ese mensaje, que no importa de dónde venís, ni lo que te haya sucedido, ni dónde hayas nacido, porque eso no lo elegimos, pero sí hacia dónde vamos y qué hacemos con eso, sí está bajo nuestra elección. A algunos les es más difícil, a otros un poco menos. Obviamente este mensaje no está alineado con las personas que están en situación de supervivencia, porque el que está viviendo abajo de un árbol y su única necesidad es poder conseguir agua para no terminar ese día del otro lado del sol, este mensaje no le aplica, pero para el 70% de las personas del mundo sí, y es a quienes le alineamos este mensaje, ¿no? Tiene que ver con eso, mis amigos, con el propósito, ¿no? Con aquello más grande que trasciende a lo que es uno. Así es. Quiero entrar un poco a ese tema porque el propósito es súper importante. Muchas personas, me ha pasado que conversando me dicen, yo ni sé cuál es mi propósito o no he descubierto cuál es ese propósito en mi vida. Pero antes de llegar allí, quiero que nos cuentes un poco de tu vida, de dónde vienes. Sé que eres de Buenos Aires, pero hablemos un poco de esa parte de la familia, cómo llegaste de pronto a todo este tema de trading. Siempre me gusta entrar en esa curiosidad de cuál fue la historia, por qué llegaste a donde estás ahorita. Es como interesante saber, bueno, vengo de tal familia, esa fue la manera con la que me crucé con todo este mundo del trading. Entonces cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, vamos a empezar a llorar de... Hagámosle. 5 minutos de empezar, me parece que ya vamos a empezar a llorar. Soy Jonathan Matías, tengo 36 años, la hago tipo pitch de ventas de multinivel esta, Sí. porque la tengo aceitadísima esta historia. Es el porqué, la pasión, el propósito y el porqué de todo. Vengo de una familia de clase media, madre trabajadora, su propósito de vida era tener hijos, no podía tener hijos, terminó teniendo 3, otros 3 fallecidos en la espera, no llegaron a este lado del sol. Un padre extremadamente trabajador, amorosos ellos dos, mi padre alcohólico, infiel, muy amoroso con mi madre porque una cosa no quita la otra, pero tenía estos espíritus de infidelidad y de fornicación. No me voy a ir por esa tangente, pero como para que se entienda de qué la va. Un hermano más grande que era el niño 10 en el colegio, mejor promedio de la Universidad de Buenos Aires de los últimos 60 años, abogado de ultra izquierda, un tipo hiper marxista, trabaja por un sueldo el mínimo, así como cuento una cosa, cuento la otra. Un hijo más chico empresario, yo al año y medio, año y 8 meses quedo diabético, insulino dependiente, me crié en un colegio católico con mucho bullying, sufrí mucho bullying, a los 13 años me tocó salir a trabajar, a los 17 años terminé mi colegio con buen promedio, entré a trabajar a una fábrica, hasta mis 28 años, mi padre en su discurso duro siempre me avergonzaba en las reuniones familiares que tenía un hijo abogado, que tenía un hijo empresario y que tenía un hijo empleado. Hasta que a los 28 años conozco, a los 27, perdón, pasa que bueno, fue ahí el 27 de octubre de mis 27 años, un día antes de unas elecciones. Conozco un multinivel, con la madre de mi hija se firma, en un multinivel de trading, no me enamoré de las redes de mercadeo, aunque hice una buena carrera, llegué a ser el segundo cheque de la compañía, una compañía chiquitita igual, no estamos hablando de estas mega compañías con cheques de cientos de miles de dólares, de hecho no llegaba ni a los $3.000, pero conocí a un profe ahí, el señor Fabio Inocente Liu, búsquenlo, ya no está dando clase de trading, tomé clases con él 2 años, a los 2 años conseguí mi rentabilidad, empecé con Forex y opciones binarias al mismo tiempo, al día de hoy sigo haciendo las dos.
Y a los 2 años de estudiar y de conseguir la primera consistencia, ¿no? Porque hay algo que las personas también confunden en esto, que es, ¿no? Porque la consistencia en el trading son periodos, ¿no? Periodos donde uno está más rentable y otro donde está menos rentable. La consistencia abarca los dos periodos, tanto el de la rentabilidad como el momento donde no sos rentable. Son momentum, por lo menos como lo vivo y lo predico yo. Hasta que un día un amigo me dijo, che, enseñame eso que haces vos que se gana en dólares. Empezó con un amigo, empezó con 2 amigos. Y bueno, he dado eventos para ya más de 500.000 de personas, viajado Wow. por distintos países, dado eventos presenciales y tengo mis estudiantes que hoy rozan los 8.000 con un gran equipo de profes que son exalumnos míos. Igual no estamos acá para promocionar nada mío, así que, pero un poco abuelo de pájaro, esa es mi historia. Y pasé por todas las cuestiones que pasa cualquier ser humano que emprende este negocio. Promesas rápidos, canales de señales, indicadores, asesores expertos, querer automatizar mis indicadores para hacer la fórmula mágica del santo grial y estudiar 1.000.000 de cosas, entre ellos he estudiado con Eloy 2021, mi rey, si no me equivoco, más o menos, ¿sí? Sí. Estábamos por ahí, sí. Estudié con Eloy, ahí inicié en el Smart Money. Estudié con ICT también en el 2023. Y bueno, y después a prueba y error, lo que me funciona a mí y lo que no me funciona corriéndolo, desarrollar lo que podemos decir que es una metodología repetitiva todos los días, ¿no? Aunque el mercado no es repetitivo, aunque así se crea, por lo menos la forma en que tenemos de hacer trade, creo que nos implica a los tres, es repetitiva en sí, por lo menos para poder tener esa cuestión estadística, numérica, ¿no? Pero un poco esa es mi historia. Y para cerrarla es cuando me volví rentable y las cosas empezaron a estar mejor y empecé a hacer retiros más grandes y compré mi primer deportivo, no, un Mini Cooper compré primero, y a tener por ahí un lifestyle. Yo no hago branding con lifestyle, no muestro mis lujos, mis cositas, mis relojes, no digo que esté mal el que lo haga, simplemente no es mi branding ese, no es cómo llevo el mensaje, me parece perfecto quien lo quiera hacer así. Ahí gané el orgullo de mi papá, él se convirtió en mi fan número 1 y hace 1 año y medio, un día antes del Día del Padre, me tocó levantarlo muerto del piso. Hoy del otro lado del sol, ya partió con el Señor, pero empezó y mi carrera como trader un poco con esa sensación de revancha de ese vacío, ¿no? De querer mostrarle a mi papá que yo también podía, que yo también tenía las capacidades. Y en el medio, desarrollo personal, encontrar mi pasión, que fue el trading, un propósito más grande de eso, porque también hay algo real que es, una vez que empezás a hacer dinero y te compras, no sé, tu primer Rolex, tus cadenitas, el deportivo, no sé, en mi caso, un auto lindo, te armás un estudio lindo y te compras todos los pares de zapatillas que no te pudiste comprar de chico, tal vez, es como ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué sigue? Volvés a sentir ese vacío, ¿no? Ahí es donde empieza el querer llevar este mensaje de forma más grande, más masiva, más estructurada también. Una cosa es subir un estadito a Instagram y otra cosa es tener una empresa con 20 familias detrás y toda una estructura que conllevó también tiempo aprender a hacerlo bien. De hecho, tuve una empresa con unos socios que me terminé yendo porque no teníamos este objetivo alineado y en 2023 empiezo mi marca personal con 500 seguidores y hoy con casi 100.000 y habiendo dado eventos gratuitos para más de 500.000 de personas. Bueno, Jonathan, yo he sido bastante testigo de eso. De hecho, he estado bastante en varios lanzamientos que has hecho y he visto la cantidad de personas que te siguen, la cantidad de personas que entran a tus directos en YouTube. Y te quería hacer como esa pregunta. Bueno, realmente son dos. Número uno, ¿cómo bregas con el saber de que hay mucha gente que te sigue y que tienes una gran influencia en Latinoamérica, Argentina, Europa, de donde te miran? Que recuerdo muchas veces en uno de tus lanzamientos había gente de todas partes del mundo. ¿Cómo bregas con eso? Y número dos, el hecho, porque al final parece más común. Para mí no fue el caso realmente, pero es más común de lo que creo o de lo que veo.
ya que particularmente varias personas me han comentado lo mismo. ¿Cómo bregar con ese sentimiento de soy trader, pero mi familia no me apoya? Entonces, porque al final es como un hambre de querer demostrarle a tu familia de que sí lo puedes lograr y sí lo puedes hacer. Pero en el proceso, ¿cómo era tu mentalidad? ¿Qué pensabas? ¿Cómo pudiste escalar para al final poder demostrar lo que era inevitable, por decirlo así? Primero, siendo honesto, cuando yo empecé en el mundo de los infoproductos, ¿no? Que empecé vendiendo un cursito en canalcito de señales en Telegram, y casi como empezamos todas las personas que somos educadores. eh, y voy a hacer una analogía con la Biblia también. Muchas veces las personas que más nos traban en la vida son las personas que están más cerca de nosotros. Le pasó al rey David también, ¿no? Que él Ujú. estaba ahí pastoreando las ovejas cuando el profeta Samuel vino a elegir al nuevo ungido. El padre al único que no mostró fue a David, y le mostraba a sus hijos, guerreros, este no, este no, este no. Ah, tengo un hijo ahí, medio hijo por ahí, cuidando las ovejas, y él terminó siendo el ungido, ¿no? Y cuando David inclusive derriba a Goliat, se va a vivir con el rey Saúl, que había sido el ungido anterior, ¿no? Por Dios, ante los profetas, después de, esto lo toco a contexto histórico, después de la muerte del Maestro Jesús, todos tenemos al Espíritu Santo y la posibilidad de pregonar el ungimiento, pero antes los profetas eran elegidos uno a uno por Papá Dios, ¿bien? Y a David las personas que más lo trabaron fueron sus personas cercanas. Primero fue su padre, después Saúl, que era el famoso amigo que te quiero ver bien, pero no mejor que yo. Cuando vio la unción que tenía David, le quiso cortar la cabeza. Y David termina en una cueva con 400, eran como mis estudiantes. Yo siempre, no mis estudiantes, mis colaboradores. Yo siempre me río con mis colaboradores porque le digo, ustedes son como los 400 los de David, ¿viste? Los peor vienen rotos, tristes, mal, que la familia no los apoya en el trading. Ayer justo estábamos en una de las clases y uno de mis chicos, de mis estudiantes, me decía eso, que él había quemado las velas y lo había apostado todo al trading, y que a veces la mujer le decía, pero anda a laburar, no seas vago, y estás manteniendo la primera fase de un challenge de fondeo hace 3 meses. Está 3% arriba, pero está en ese bucle que baja, que sube la cuenta, difícil, quemó todos los barcos ahí. Y encima con la empresa que empieza con F, que tiene los condicionamientos más altos para fondearte y spread no amigables y bueno, estas cuestiones que tiene la empresa de la F, que es con la que yo también estoy fondeado, de hecho. Y si yo te lo tuviera que decir en palabras criollas, no quiero ser soez, pero te podría decir que llega un momento en la vida donde te tiene que chupar bien la que no le da el sol, lo que digan los que están al lado, porque en definitiva los sueños son personales, y muchas veces las personas que están alrededor nuestro, desde su ignorancia, porque tu papá no te va a venir a decir, che, ponete a laburar, no hagas eso porque te odie. Es simplemente porque no tiene la información, porque lo desconoce, porque el mundo avanzó un montón y él quedó atrapado en un bucle histórico donde salir adelante era trabajar 9 horas y tener tu salario y con un crédito comprar tu vivienda. Hoy en Argentina eso es 0% posible, es completamente imposible. Acá un salario son más o menos, dicen que es arriba de los $1000, pero la realidad es que el promedio son $650, que no te alcanza para vivir porque el ritmo de vida no baja de los $1200, $1300 mensuales, y una propiedad no baja de los 120.000. No te alcanza la vida para poder juntar. Tendría que ser 10 años de no respirar, directamente no respirar, para poder acceder a tu casa, y es imposible. Entonces, hoy la posibilidad de las cuentas de fondeo, de cuestiones estratégicas que puedan hacer crecer una cuenta de forma más exponencial, por ahí con una gestión más agresiva, te permiten acercarte a esas cuestiones materiales que en otro contexto se lograban trabajando con las 9 horas normales, y esa persona que te lo está diciendo desde ese contexto y esa información que tiene, porque quiere cuidarte, porque tiene miedo que te roben, miedo que la pases mal, miedo que te termines convirtiendo en miedo de que no te funcione.
y que termines no teniendo nada, sin por ahí comprender de que el mundo cambió, de que hoy no solo el trading, hay un montón de cuestiones digitales que si uno le pone todo el esmero, propósito, fuerza y tiempo, te pueden funcionar, como puede ser el multilevel, el marketing de afiliados, la venta de infoproductos, la venta de productos físicos, e-commerce, dropshipping, cualquier cuestión digital hoy, como lo era antes un trabajo tiempo por dinero, que no es tan distinto al que hacemos nosotros. Si uno le pone todo, te puede hacer la diferencia, pero claramente hoy el mundo, y sobre todo con la pandemia quedó revelado, tuvo un vuelco más a lo digital. Entonces, es simplemente eso, entender que la persona que por ahí no te está apoyando, lo que en realidad está queriendo hacer es cuidarte desde su ignorancia y desde su intención, tener compasión con ello y escuchar las voces adecuadas, ¿no? Que no quiere decir no escuchar a tu papá, no escuchar... Distinto es, y con esto redondeo, que es fundamental si vivís en pareja, que tu pareja te apoye, poder sentarte, y no solo en esto, sino en todo, porque tenés a tu enemigo durmiendo con vos al lado de tu enemigo en el sentido romántico, ¿no? Sí, claro. Durmiendo con vos es tremendo, porque un hogar dividido, y también es bíblico, no pueden brotar dos chorros de un mismo pozo, ¿no? De hecho, lo dijo el Maestro Jesús, si estás dejando una ofrenda en el altar y tenés algún inconveniente con un hermano tuyo, dejá la ofrenda, andá, arregla eso y después volvé. Es fundamental tener un hogar sólido y que todo tire para el mismo lado, pero en ese caso yo no puedo tampoco dar un gran consejo porque eso es personal, sí, siempre alegar a que apuesten al diálogo, a que es fundamental que la persona que esté con vos te apoye y que siempre uses la compasión para entender que el que por ahí te está tirando hate, que es el más cercano, que es el que te duele en definitiva, porque pasa uno en la calle y te grita, pobre, en palabras criollas te chupan huevo, pero por ahí cuando te lo dice alguien que vos querés mucho, te puede truncar psicológicamente. Entonces, tener un blindaje con eso desde la comprensión y la compasión, y por ahí cuando te llegan esos mensajes decir, no, me lo dice porque me ama, porque me quiere cuidar, es un arma muy útil. De todos modos, es un proceso personal, y aún así, aunque te diga esto, cuando una persona que querés mucho y que muchas veces a la cual uno inconscientemente y más de una vez conscientemente uno quiere demostrarle que uno puede, que esa persona por ahí no solo no te brinde el apoyo, sino que con ciertas palabras pareciera que detenga ese envión de motivación, es duro y es un proceso por el cual todos pasamos. Así que hay que estar preparado para eso, o entender simplemente que es parte del proceso, y que aquellos que lo resistimos y podemos saltar esa valla del miedo, podemos ver el pasto fértil que hay del otro lado del muro, y quien no, bueno, es como en toda disciplina, ¿no? Quedará en el camino y será también parte de la estadística de quien no lo logró, ¿no? Como pasa en el fútbol, como pasa en cualquier disciplina. Claro, a mí me pasó algo muy similar. De hecho, cuando mi papá no vino a creer en lo que yo hacía, sino hasta cuando vino una situación fuerte en nuestra familia por allá en la pandemia también. Nosotros perdimos un bebé, un hijo con mi esposa, fue prematuro, broncoaspiró, y mi papá le sorprendió fue que yo nunca le acudía a pedirle dinero por la situación en la que estábamos viviendo, ¿no? Ya estábamos obviamente dando esos pinitos en el trading un poco más fuertes, de recibir obviamente dinero a raíz de esta profesión, pero no hubo necesidad de pedirle nada, y para él fue como sorpresa de, bueno, pero o sea, perdieron un hijo, la situación no es fácil, demanda muchos gastos, hospitales, transporte, nos tocó trasladarnos de la ciudad donde vivíamos. Y al principio, cuando empecé con este tema de trading, mi papá no creía en él, porque obviamente lo primero que él vio fue pérdidas, fue como que perdiste dinero, y creo que lo que muchos, por nuestra poco conocimiento, nos afrontamos a un mundo donde uno dice hay potencial de hacer dinero, pero la realidad de la mayoría es que se estrella con que pierde, y es una realidad, ¿no? Como que eso es necesario para graduarse. Entonces, el ver una pérdida de entrada, venir de un mundo muy tradicional de trabajo, donde tiene que aspirar a una pensión, donde tiene que trabajar para poder tener un ingreso, pues para él le fue difícil entender que se podía vivir desde este tema digital, trading o cualquier otro mecanismo que la pandemia nos mostró. Entonces, pues eso fue chocante, pero luego de años como que lo entendió,
y lo que tú dices de tener esa compasión, no tomárselo personal, no lo están haciendo con el fin de opacar tus sueños, sino simplemente como de evitar esos errores. Uno de papá, yo tengo 3 hijos en la actualidad y uno de papá lo que quiere y entiendo hoy en día es que ellos no pasen como por los mismos errores o baches que uno pasó, aunque a veces es inevitable y tendrán que pasar por situaciones complejas, uno quiere como papá como evitarle eso. Entonces, más o menos es lo mismo cuando alguien cercano, un familiar, papá o una mamá, como que no te da ese apoyo que uno como esperaría. Y hay muchos como que se lo toman personal y se frustran de, no, es que simplemente no me apoya. No es eso, piensan realmente en cómo evitarte dolores de cabeza que ellos tuvieron que pasar por sus también inexperiencia, también fueron jóvenes, también tomaron malas decisiones, así como nos ha pasado a muchos. Entonces, creo que me puedo familiarizar con tu historia y ya cuando lo entendió está esa satisfacción de decir, bueno, como que lo logré, ¿no? Como que por fin esto comprendió que sí se podía y se siente orgulloso. Entonces, esa parte creo que es crucial que la entienda, ¿no? Yo Ah, voy a meter un inciso ahí y terminar de responder la segunda pregunta porque me hizo 2 preguntas Eloy Ujú. y también se los pregunto, sé que bueno, ahora sé por lo menos que tenés la bendición de ser padre. A mí Sí. me pasaba mucho ahora ya no tanto porque ahora son como mis fans, los niños que ya no son tan niños. A mí me pasaba que mi hija venía y me decía, papi, me preguntaron a qué te dedicas y no supe qué contestarle en el colegio, ¿me entendés? ¿Qué le dijiste? No, que sos empresario por ahí, ¿me entendés? Porque es difícil que tu papá que es arquitecto, tu papá que, no sé, trabaja en una tienda, tu papá que es trader. Y por ahí venía, no sé, padre, yo dentro de todo tengo 36 años, pero, no sé, a mis 31, 32 años ya tenía, no sé, autos por ahí de alta gama. Y yo ahora tengo un auto, por ejemplo, un vehículo que hay 2 en este país, de ese vehículo, de ese color, no de ese vehículo, pero de ese color. Y me acuerdo la primera vez que fui a buscar a mi hija al colegio con el auto, con ese vehículo, y que los compañeritos de mi hija decían, es una Ferrari. Decían, no es un Ferrari igual, pero decían que es una Ferrari. Y decía, ¿a qué se dedica tu papá? O los padres de los compañeritos de mi hija, tipo, ¿a qué se dedica este chabón que tiene ese flow? ¿Me entendés? Decís, es todo un gran proceso hermoso, por lo menos como lo viví yo. Y tiene sus aristas graciosas a veces. Volviendo y cerrando a lo que me preguntó Eloy también recién, que era cómo es esta cuestión de los lanzamientos y cómo había llegado a eso. Básicamente, así como aprendí Smart Money con vos, mi querido Eloy, también cuando yo comencé a hacer esto lo hacía todo improvisado, como me parecía a mí que era mejor, hasta que en 2021, un poquito antes de conocerte, un día estaba ahí sonceando por las redes sociales y vi a un tipo llamado Luis Carlos Flores que traía The Product Launch Fórmula, un entrenamiento que es de Jeff Walker, súper conocido, fórmula de lanzamiento en español, se iba a lanzar en el mercado hispano, que se trataba de esto, de 3 o 4 veces por año vender tus servicios, crear una demanda reprimida. Eh, y él, su promesa era el 1 en 7, un sueldo europeo en 7 días consecutivos. Compré el entrenamiento que me costó $2.000, estudié 262 módulos en 14 días, al día 15 hice mi lanzamiento y facturé $26.000. Me hicieron una entrevista, así como estoy compartiendo con ustedes, y en el primer año ya habíamos hecho más de $500,000 en ventas. Para los que me quieren preguntar si hago más dinero vendiendo cursos que trading, porque tal cliché, hice más dinero en algún momento vendiendo cursos que trading. Ahora hace más de un año que no vendo mi servicio, porque este año tuve un montón de cuestiones personales, calculo que ahora las tantearemos también. Pero hice mucho dinero también vendiendo mis mentorías y me basé en ese gran entrenamiento que hice, que tenía un delivery, pero 150, no 10 puntos, 150 puntos, y tomé lo mejor y lo peor de todo lo que había vivido los años anteriores. Ya casi 4 años llevaba con el trading, de todo lo que no me había servido, me habían estafado, no me había gustado. Corregí eso y nada, y creé un servicio corrigiendo las falencias de lo que no me había gustado en las 50.000 mentorías que había tomado, y tomando lo mejor de quienes lo hacían mejor. Y bueno, y así creamos lo que empezó siendo. Yo me separo de mi empresa porque no estaba alineado con las personas con las que hacía esto, con los que habíamos hecho este primer $500,000. Me voy sin nada, les dejo todo a ellos, empiezo mi marca personal. eh, y en un año habíamos facturado $500,000 otra vez. Y ya teníamos
no sé, 3.000 alumnos, 19 empleados, editores. Lo monté como una empresa de verdad. Esa fue la forma de hacerlo, honesto. Y la diferencia que por ahí tenemos nosotros, sé que ustedes también la tienen, o sea, nosotros los que lo hacemos de forma honesta. Hay muchas personas que llevamos esto de forma honesta, les puedo dar un par acá como para que lo tengan en cuenta para entrevistar. Adrián Nardelli es un argentino que lo lleva de forma muy honesta, Nicanor Persano también, de los chicos de Alpha Trading, es un chico muy honesto. Y nosotros mostramos las cosas que perdemos también, que por ahí eso creo que marcó la diferencia en el mundo de los infoproductores que vendemos trading, a diferencia de las personas que solo se dedican a mostrar las cuestiones ganadoras. Nosotros tenemos esa cosita de que mostramos lo que ganamos y lo que perdemos. Entonces hizo que este negocio sea transparente. Y eso fue lo que me mantuvo en el propósito también, ¿no? Del hecho de decir, los lanzamientos tienen algo bueno, que es, yo te voy a mostrar el servicio, cómo funciona, vas a compartir 15 días conmigo prácticamente todos los días, y después vas a tomar la decisión de si querés entrar o no. Y en ese proceso de 15 días, cuando nosotros lanzamos, bueno, hace casi un año y pico que no lo hacemos, pero es, yo te muestro todo. Te muestro lo que es, te muestro la oportunidad, te muestro la transformación que tuve, que tuvieron mis estudiantes, te hago vivir la experiencia, y después si querés comprar, comprás, si no, no. Y durante 5 días te vendo el servicio, y después me pongo durante 3 meses a trabajar prácticamente de forma personalizada con nuestros estudiantes. Todos tenemos plataforma grabada, clases en vivo todos los días, formulario de conformidad todos los viernes. Si no lo contestás el sábado a la mañana, te mandamos un mensaje a tu WhatsApp. Un copiloto, que es un estudiante ya graduado, que está en los grupos de WhatsApp de los alumnos, donde si vos no entendiste la clase grabada, no, en el grupo de alumnos no te contestaron, le podés mandar un mensaje directo a él para que te ayude. Y los sábados tenés una sesión de preguntas y respuestas conmigo también de forma personal, para que te saque las dudas que no hayas entendido. Y después, bueno, las cuestiones que tenemos todos, como operar en vivo. Ahora vamos a estrenar un servicio de copy trading también, que nos lo da el broker con el que trabajamos, que va en espejo con nuestra cuenta, que eso ya directamente no tenés ni que tradear vos, que va con mi cuenta personal. Y tenemos el récord de que nunca nadie nos pidió un reembolso a nuestro servicio. Damos una garantía absoluta, donde si a vos el servicio que utilizaste no te funcionó, te devolvemos el dinero. No voy a decir cuánto es porque no estoy acá utilizando esto para vender ni para promocionarme, pero te damos una compensación de $1.000 por haberte hecho perder el tiempo y el dinero. Y Hotmart nos dio una recomendación, una congratulación por nunca haber tenido un pedido de reembolso, aun cuando la garantía es absoluta y por tiempo indeterminado. Así que después de casi, mira, hace 9 que hago trading, 7 que enseño, nunca tuve un scratch en redes sociales, nunca tuve... he tenido en algún lanzamiento algún idiota, perdón la palabra, que hable estupideces, pero ningún estudiante que haya cursado conmigo se ha tomado el atrevimiento ni de faltarnos el respeto, ni de injuriar, ni de tener que mentir tampoco, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes no son míos, estudien con el que quieran, compensen, siempre lo recomiendo a Eloy también. Sé que hay algunos estudiantes míos que han incursionado ahí también mentorías con él, pero tratamos de hacerlo de la forma más honesta que nos sale, que es ser transparentes, ¿no? Sí. Y ahora el último año también incluyendo a Dios y con testimonios tremendos, ¿no? Tremendos de personas que piden que oremos por ellos, y terminar por ahí orando y quebrantados y poniendo a Dios en primer lugar, que es quien en definitiva maneja los hilos de todo, ¿no? Totalmente. Basándonos en eso, Jonathan, sabes que, bueno, al final a mí me da risa, yo le comento a Raúl, ¿no? Si supieras que a Jonathan lo conozco de hace tiempo. De hecho, me acuerdo que una vez me posteó en las historias y mi Instagram se comenzó a llenar de un montón de seguidores. Y yo, ¿y qué pasó? Y cuando voy a ver, es que Jonathan me posteó. Y la gente preguntándome, he conocido a muchos alumnos tuyos. De hecho, siempre me dan excelentes referencias, siempre me comentan lo bueno del servicio. Pero si te das cuenta, ahorita que estás en ese mood de involucrar mucho, obviamente más a Dios en medio de lo que estás haciendo, ahí, o sea, eres testigo y podrías dar un ejemplo
de la diferencia de lo que antes era, que igual no te faltaba nada, a lo que hoy en día es. Y por eso te digo, ahí es donde hablamos del propósito ahorita, como que la cosa comienza a dar vueltas, ¿sabes? Porque al final yo considero que todo el mundo que conozco, que comienza en el trading, principalmente lo que piensa es en mejorar su vida. Y obviamente, claro que sí, eso va a ocurrir, va a pasar por consecuencia de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo que le has hecho, tanta disciplina, consistencia, en fin. Pero, ajá, y el punto cuando llega el vacío, ¿cómo se le puede dar la vuelta a eso? Porque sí, comienzas a conseguir X cantidad de cosas, pero tú dices, ay, ¿ahora qué? De hecho, una vez tengo muchos planes y muchas metas que hacer y una vez me detuve y empecé a leer como que cada sueño y cada meta que yo tenía a largo plazo y me puse y dije a la broma, prácticamente todo lo que escribí nada era para mí. O sea, es como que si yo literalmente llego a un punto donde no es que vaya a trabajar para otro, pero prácticamente todo lo que estaba construyendo iba a beneficiar a miles sin yo darme cuenta. Entonces es como entender y decir, ok, ya se pudo conseguir esto, obviamente el que llega al trading quiere tener una vida de lujo, pero cuando da uno ese clip a dar vuelta y decir, ok, conseguí esto, pero siento que falta algo más. Mirá cómo te lo voy a responder y lo voy a abrir a una conversación para que esto sea más didáctico. ¿Uno va al hospital cuando está sano o cuando está enfermo? Estoy enfermo. Enfermo yo. Ok. Punto número 1. Uno va al hospital cuando está enfermo. La Biblia habla de dos amos. Uno es Dios y el otro, ¿cuál es? Es el dinero. Okay. Habla de dos amos. Yo durante mucho tiempo servía al Dios del dinero. Yo todo lo que hacía, si bien lo hacía con toda la entrega del mundo, primero estaba mi familia, mi lifestyle, aunque no lo publicaba, pero obviamente servía al dinero. De forma honesta, sí, dando el mejor servicio que yo podía dar, calculo que hay quienes lo dan mejor, sí, por supuesto, pero servía al dinero. Este año, en el 19 de marzo de 2025, mi mamá se rompe la cadera, queda postrada en una cama. Les voy a meter un inciso acá en el medio porque esto viene al caso también. Hace un tiempo yo tengo un montón de personas que dicen, vamos a sacar una foto en la calle. Yo trato de ser cuidadoso porque a veces te agarran como, venís con tu hija caminando, campeón, me saco una foto, ¿viste? Y como, bueno, una vez me cruzo al mercado que está acá enfrente de mi casa, un tipo, no, yo te hablaba un montón, dame una foto. No me pregunten por qué, yo digo, che, campeón, yo digo acá enfrente, va a ser que hay una Génesis roja estacionada y esa es mi casa, si un día querés, pásate. ¿Por qué le dije eso a ese tipo? Al día de hoy no lo sé. Hoy es mi mano derecha en la empresa. Hoy. Esto fue hace un tiempo. Enero de este año me aplauden acá, la ventana de mi casa. Febrero, perdón. Era este hombre y me dice, campeón, ¿querés que te lave el auto? No, yo durmiendo la siesta. No, máquina. ¿Sabes quién soy yo? No. Yo encima sin los lentes, el lado de adentro, por una ventana. Yo soy el que sabés, vos me dijiste que... A ver, pará que me pongo una remera y salgo. Me voy a tomar un café con el hombre este, me termina predicando, a la semanita y media me pasa lo de mi mamá. Y siento la necesidad de buscar a Dios, de recurrir a la verdad del camino y la vida. No quiero usar esto para predicar, pero Jesús es la verdad del camino y la vida. Bueno, voy a una iglesia, yo me arreglo con la que ahora es mi ex, era mi ex esposa, fue mi esposa y era mi ex esposa otra vez, no entremos en detalle, pero tiene que ver con esto también. Y ahora van a ver por qué se los estoy encadenando así. Bueno, empiezo a congregarme, y ustedes qué creen, que cuando yo me empecé a congregar las cosas me empezaron a suceder mejor. No. No, efectivamente no. Efectivamente no. 30 de abril de 2025, sufro un robo digital, me cambian las contraseñas de mis cuentas del exterior, de Skrill y todo, me roban $50.000, quedo con todas las cuentas trabadas, casi inicio acciones legales con la FCA, con Skrill, tenía cerca de $131.000, pude sacar 81.000 nada más. Hoy sigo trabajando con Neteller, pero me cerraron mi Skrill, una cosa insólita. Yo fui lo más honesto del mundo, me dijeron, campeón, me están hackeando mi cuenta, no permitan retiros porque no soy yo.
Me cerraron la cuenta, tuve que meter traductor, abogado, todo un quilombo. En ese interín, yo en mi ignorancia, antes de empezar con yo a todo esto, Satanás me tocó en la salud de mi mamá, me tocó mi economía. Y yo, fiel a Dios, ¿no? Congregándome a full, no me va a correr, no me va a correr. Ya había escuchado testimonios de cuando vos no te encontrás a Satanás de frente durante mucho tiempo, es claramente porque viene caminando al lado tuyo. Ahora, cuando uno se inicia en el camino de Dios, es muy probable que te lo encuentres de frente y que te empiece a tocar tu vida. Le pasó a Job, y no les voy a predicar el libro de Job porque sé que lo conocen, pero le sacó hasta menos la vida, le tocó, porque uno cree que Satanás es el rey del infierno. No, primero que el único que puede acceder al infierno es Jesús. Lo dice el libro de Apocalipsis, inspirado por Dios a través de Juan, que Jesús tiene las llaves del infierno y que cuando la guerra culmine con la próxima bajada de Jesús, él va a reprender a Satanás y a los enemigos al infierno por 1000 años a quemarse ahí. Eso es primero. Satanás no está en el infierno, Satanás está caminando acá entre nosotros. De hecho, con Job iba al cielo tranquilo y le decía a Dios: che, capo, vos, Job te quiere porque vos le das todo. Bueno, listo, sacale todo. Más no le toque su salud. Listo, ¿no? ¿Viste que me sigue queriendo? Bueno, ahora ve, tocale su salud. Le toca la salud y Job, los amigos. Ahí está. Job, sí. Es un buen libro para que el proceso del trader. Sí, Job, sí. ¿no? Todos somos Job. Yo antes de iniciarme con Dios, voy a contar algo acá que esto no lo sabe nadie prácticamente, personas muy cercanas a mí. Había hecho un trabajo con una brujita de protección a mi familia, protección a mi pareja con deidades. Yo creyendo que era protección. Después de pasar en mi vieja quebrada, que tuve que poner el dinero de la prótesis de mi bolsillo, porque esto es Argentina y ya sabemos cómo funciona. Y estoy hablando de un dinero extremadamente importante. Nivel lo que vale un departamento en Pozo. Me tocó mi economía, no me pudo correr del camino. Después tocó mi matrimonio, sabemos que el enemigo ataca con el pasado. Un miércoles viene Nacho, que es hoy mi mano derecha, esta persona que me ayudó a convertirme a Cristo, viene a predicar a mi casa, siempre nos juntábamos a orar. Y mi expareja, que es una persona que tiene cercanía con personas de religión umbanda, cuestiones, estaba rara, estaba mal, con la cara rara. Yo le pregunto esa noche a Nacho, le digo, ¿cómo hago para correr todo aquello que yo hice en un pasado, desconociendo que Éxodo 22, yo soy un Dios celoso, no te arrodillarás ni te hincarás ante estatuas ni falso profeta, porque castigo a los hijos de aquellos que no cumplen mis mandamientos? Bien, viejo pacto, Antiguo Testamento, Éxodo 22 se lo dice a Moisés. Y él me dice, no tenés que hacer ninguna cura, ninguna limpia, no hagas boludeces, vos te arrodillás, orás con el Padre y le decís que no sabías que eso le molestaba porque él es celoso, renunciás a esas viejas creencias y nada más. Nosotros ya estamos curados y perdonados por la sangre de Cristo. Esa noche me hinco a orar, le pido perdón a Dios. Al otro día se levanta mi expareja completamente transformada y a mano limpia rompe todos los ventanales de mi casa. Tengo un ambiente todo con ventanales. Cuando sale de ese trance, agarra sus cosas, se fue y nunca más la volvió a ver. Así todo, quebrado. Mi mamá quebrada, me habían hecho un robo, mis cuentas congeladas, sin voluntad para... Yo hace casi un año que no subo contenido a mis redes. Ahora subí algunas cositas. Y con mi matrimonio disuelto me seguí manteniendo bajo el ala de Dios. Al día de hoy encontré un nuevo propósito en mi vida, que es, a través del trading y de la exposición que me gané, siendo honesto en las redes sociales, llevar el mensaje del Padre a las personas y poder convertir o atraer nuevas almas al reino de Dios. Entre esas cosas estoy montando una ONG para montar un comedor popular. Le conseguimos una donación a una chica que estaba con intento de suicidio y la estaban apretando con un dinero. Medicamentos para un abuelito que estaba ahí también por irse al otro lado del sol. Y mañana nos toca, porque lo hago de forma personal y siempre, una sola vez usé la exposición en redes para pedir donaciones, pero siempre lo hacemos bajo el ala de Dios y de forma anónima. Le estamos montando una casa, los electrodomésticos de una casa, una chica que se le prendió fuego y le conseguimos a través de donaciones heladera y cuestiones, ¿no?, que son básicas para la supervivencia. Y si no hubiera sucedido y pasado por todo lo que pasé, seguiría sirviendo al dinero,
y no seguiría sirviendo o no estaría sirviendo a Dios y no estaría intentando llevar el mensaje y convertir almas para hacer más grandes las filas del cielo. Y es que llega un punto en la vida donde el dinero no te puede brindar paz, no te llena. Nos pasa Aparte, mucho Raúl, que... te meto un inciso ahí, mira, eh, llega un momento, yo vivo en Argentina, soy una persona de perfil ultra bajo, tengo mis chichitos, mi camionetita, sí, no estoy diciendo que vivo abajo del puente. Yo soy una persona de perfil ultra bajo. Y yo esto lo digo para las personas que lo escuchan para que se animen. Acá en Argentina, con un ingreso sólido de más de $2.000 por mes, si sos una persona austerita como yo, no te lo podés gastar. ujú. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Una vez que ya podés vencer esa valla de salir a comer cuando querés, ya tenés el reloj, ya tenés el autito, ya te puedes ir de vacaciones medianamente al lugar que quieras. No estoy diciendo irte a las Maldivas, un hotel de 7 estrellas, pero tampoco es mi lifestyle ese. ¿Y después qué? Exacto. Después no hay nada que pueda llenar. Y lo he visto muchas veces en personas, en mi propia vida. No hay nada que te pueda llenar. Yo recuerdo cuando esta historia que te digo que perdimos nuestro hijo, teniendo la posibilidad de sacar eso adelante, de no tener que depender de otros. Pero el tema es que cuando llega un momento crucial en tu vida, sea cual sea, solo hay alguien y una persona que te puede dar paz. Y dice la Biblia que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo la entendí en ese momento de mi vida. Y creo que puede ser esa mi situación para otra persona que está batallando, recién logrando algo de rentabilidad, el que ya lo logró y que dice, bueno, ¿y qué más viene de aquí para adelante? O sea, para nosotros, y esto no es una prédica, pero creo que estamos muy de acuerdo en que solo Dios puede llenar vacíos, solo Dios puede dar esa paz, solo Dios puede transformar. Y a la final eso es lo que le da propósito a la vida, porque en últimas, hace poco perdimos un gran amigo de la familia, un pastor de años. Ey, ahí acabamos todos. O sea, todo el mundo tiene que partir de este mundo en algún punto dado. O sea, la muerte es algo que nadie puede evitar. Y creo que nosotros, como personas y como traders, nuestro fin y nuestro propósito va más allá de solo hacer dinero. Y creo que estoy muy de acuerdo contigo. Van a venir las comodidades, decía Eloy ahorita, como consecuencia de un arduo trabajo, disciplina, van a llegar muchas cosas, pero eso no lo es todo y no lo va a llenar nunca todo. Entonces, hay que pasar muchas veces por esas situaciones. Si la persona que nos está viendo está pasando por una situación crucial, difícil, es necesario. Dice Jesús que en este mundo tendremos aflicción. O sea, él ni siquiera nos promete, no, tranquilo, mira, me buscas a mí y ya todo se soluciona. Él te dice, El mundo mira, se le dio al enemigo, el mundo no es ya, de Dios. exacto, vas a El mundo se le tener, dio al enemigo. exacto, vas Mira, a les voy a tener contar aflicción. algo. Mira, les voy a Ajá, contar algo. Yo hoy sirvo yo me congrego en una iglesia y sirvo en otra iglesia que es más chiquita. Me empecé como fui de rebote y ahora le manejo el sonido, la parte multimedia, puse mis talentos al servicio de Dios. Yo ajá. esa noche antes de que pase lo que pasó con mi matrimonio, le dije a Dios que iba a poner mis servicios, mis talentos a su servicio. Y miren cómo será yo cuando me divorcio, o sea, en esa separación, ella deja la mitad de las cosas en mi casa. Yo ya no teniendo contacto con ella, un día le digo a Nacho, Nacho, yo le quiero hacer llegar estas cosas a ella, porque son de ella, no las quiero tirar. Yo no la quiero molestar, si me bloqueo de todos lados, calculo no me querrá ver, etcétera. Vos se lo podría llevar, ella trabaja en este lugar, pum, vas ahí con las dos bolsitas, le dejás esta moto ahí, esta moto está a nombre mío por una cuestión legal, pero es de ella. Bueno, Nacho va, le lleva esta moto, vuelve con la moto. La madre le montó un escándalo, porque trabaja con la madre, le montó un escándalo. Al otro día me llegó una denuncia perimetral a 500 metros y 6 meses no por acercamiento por acoso familiar. Siendo que fue ella quien rompió toda mi casa, se fue. Wow. No hay un solo día de mi vida que yo no la incluya a ella, a su hija y a su madre en mis oraciones. Porque yo quiero que Dios toque su vida, que Jesús, que las llagas de Jesús curen aquello dolor que tiene en su corazón. Y esto, volviendo a lo que hablábamos al principio, que es la misericordia y el amor incondicional que realmente nos tiene Dios, va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Tal vez el día de mañana del otro lado del sol lo veamos al buen Hitler allá, ¿no? Que se entregó a Sí, Jesús y se habrán arrepintió a último sorpresas. momento y va a ir con el Padre, porque así funciona. Cuando estaba Jesús colgado había dos hombres al Sí, lado de sí, él sí. y uno se arrepintió y le dijo, esta noche estarás conmigo al lado de mi Padre comiendo con nosotros. Ese es el amor que
que Jesús nos enseñó y el perdón y la misericordia. No solo, bueno, cuando tu hijo se manda una pataleta, bueno, no. Se trata de perdonar a aquellos, esa injusticia que decís, pero flaca, te mantuve 5 años, te di estudio, te di educación, te compré todas las pelotudeces que quisiste, aún estando separado, te llevé las cosas hasta la puerta de tu lugar, molesté a una persona para que se tome el trabajo, te llevé un vehículo que compré con mi dinero, te lo llevé para vos, aún así me denunciás y yo la perdono y la amo. Pero no a ella, cualquier persona que desde su dolor intente herirme, la perdono y la amo y oro por ella para que Dios pueda tocar su vida y pueda sacar ese dolor de su corazón y para que pueda ser salva. Porque claro, eso es lo que nos enseñó. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? No, porque es el ojo por ojo y diente por diente, cuando estaba enojado por Mateo, porque Mateo le cobraba los impuestos. Le dijo, sí, más yo te digo, perdona 70 veces 7. Claro. Más yo te digo, perdona 70 veces. Y el perdón genuino, no el perdón porque el perdón genuino, yo la perdono, yo la amo con todo mi corazón. Y no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de ser humano a ser humano, a que somos todos hijos de Dios. Así es. No sirve de nada estar en resentimientos. O sea, correcto. Eso, ¿sí? Sí, el enojo, ¿sabes cómo es, Raúl? Es que al otro le duele la cabeza y tomarte la vallaspirina a vos. Sí, exacto. Claro. Jonathan, ya que estamos hablando de tantas cosas, yo que conozco parte de los procesos que has pasado, de hecho hablábamos de esos hackeos de la cuenta, todo lo que ocurrió, y obviamente yo soy testigo de eso. Te pudiste levantar en cierto tiempo, yo siento que al final el que ya sabe cómo hacer las cosas y ha pasado por diferentes procesos, al momento de volver a pasar por un nivel mayor, como que bueno, ya estás a un nivel bien mayor, ya estás preparado y como que no voy a decir que se pasa más rápido, pero ya sabes cómo afrontarlo. En este caso, 9 años de experiencia haciendo trading, trabajando, esforzándote, tantos sube y bajas que has tenido, a lo mejor no en tu parte profesional, pero sí en la vida, y al final esto es lo que mucha gente podríamos decir en las redes no lo ven. Simplemente como hablaba en uno de los podcasts anteriores, en las redes simplemente se ve lo que yo te quiero mostrar, pero realmente no se ve lo que hay detrás, ¿sí? De hecho el podcast está preciso el nombre para tocar este tipo de temas, pero en este caso a esa persona, bien sea que está pasando por ese sub y baja, como te digo, mucha gente a mí, más allá del el problema de perder dinero, hay una raíz o una consecuencia mucho más grande, que es lo que le ocasiona, bien sea esa ansiedad, esa sobreoperativa, esa búsqueda de algo que al final te hace sobrepensar y sobrepensar. ¿Cómo podrías resumir en estos 9 años a una persona que está en ese proceso? ¿Cuál sería como que el mejor consejo que le puedes dar? Sí, como para ahorrarle tantos años, ¿sabes? O en base a tu experiencia. Como te digo, cada persona va a pasar un proceso, pero que en estos 9 años de experiencia, ¿qué tú le dirías a esa persona y cómo poder afrontar eso? Que no se borra el eso? proceso. Y que cada proceso es personal. Yo en este momento, Eloy, no estoy en una temporada donde estoy enfocado en hacer dinero. Estoy sirviendo fuerte en el reino, construyendo fuerte en el reino, y por ahí no estoy tan enfocado por ahí en la parte económica. Tengo una estabilidad financiera. Hace 1 año y 1 mes que toda la empresa lo banco de mi trading. No es la primera vez tampoco que me había pasado de perder plata grande. En MyForex Fund me quedaron $31.000 adentro. Todos te quedaron, ¿te acordás, amigo? A vos también te quedó una cuentita ahí. No toques eso, por favor. No, y cuando fue lo de mi mamá, perdí mi cuenta fondeada en la empresa que empieza con la F por no operarla, y tenía como $15.000 adentro también en profit. No era la primera vez que me pasaba. Por ahí sí, así grande, porque encima me congelaron todas las otras cuentas. También fue como más, un proceso un poco más tedioso, pero el proceso es personal, y voy a dar un tip de desarrollo personal. Todo aquello en lo que te enfocas se expande. ¿Querés romperla con el trading? Mira, lo digo mirando a cámara, que es a vos que me estás escuchando, que estás escuchando este podcast. ¿Querés romperla con el trading? Enfocate y poner full foco ahí.
Tocará dormir 1 hora menos a la noche, levantarte 1 hora más temprano a la mañana, en vez de comprar la pizza, amasarla vos y esos pesitos ponerlos en el broker, entender que es un proceso y sobre todas las cuestiones lo más importante es tener orden, porque en este negocio sobreviven los que tienen orden. Justo en este podcast tocamos un tema que es fundamental y estoy seguro que ustedes están de acuerdo, que es la rentabilidad es una temporada. No en todas las temporadas estamos en rentabilidad positiva o en rentabilidad negativa. Les voy a contar un tip que viene al caso. A principio de este año empecé una cuentita de opciones binarias con $350. La llevé a 9.000 cuando fue todo el quilombo de mi vieja. La bajé a 1.500. La empecé a subir de a poquito otra vez. Tenía $3.500 hace 2 semanas. Encontré el famoso setup milagroso. Escuchen cómo termina esto. La subí a $14.000 en 48 horas. Estuve a un trade de que se ponga en $21.000. De $14.000, ¿saben en cuánto terminó la cuenta? ¿Cuánto? Adivinen. Si saben la respuesta. ¿La perdiste? En 0. Estaba poniendo todo el saldo en cada operación. Wow. En 0 en realidad en 286. Hoy está en 500 porque yo con mis alumnos en 0 no, porque eran 14.700 y pico, le puse 14.500. Yo se lo mostré a mis estudiantes y le dije, cualquier persona por ahí se suicida. Y claro. Perdón con la palabra, esto recórtenlo, pero si le sucede esto. Las rentabilidades son, las rentabilidades positivas son temporales. En este negocio nunca vas a estar todo el tiempo en ganancia y esperemos que tampoco nunca estés en pérdida. Lo importante es tener un orden. Dios no creó este mundo y dijo, bueno, tiro al humano acá, falta luz, bueno, le vamos a poner un poquito de agua. No, cada día hizo una cosa a la vez y el 7º día descansó. Así lo hizo Dios, con orden. Cuando todo era oscuridad y el mundo estaba desordenado, la palabra dijo, hágase la luz, ¿no? La primera palabra. Acá tiene que haber un orden, un plan que no tiene que ver solamente la estrategia y solamente la gestión, es un conjunto de cosas. Es un horario, es un mercado, son ciertos activos, es un setup o 2 o 3 o los triggers que tengas, pero tiene que tener un orden. ¿Por qué un orden? Porque si vos no tenés un orden no lo podés medir, y si no lo podés medir no lo podés mejorar. Totalmente. Y el que se haya cumplido un win rate positivo durante 17 meses, no quiere decir que de 17 meses para adelante se vaya a seguir cumpliendo, porque eso también lo tienen que saber del trading. Nosotros manejamos mirando el espejo retrovisor. Y vos podés tener un setup que decís, no, de cada 1.000 operaciones se ganaron 900, tiene 90% de win rate, perfecto. Por ahí después las próximas 1.000 se pierden 900. Y en realidad tenía un 20%. Sí, antes tuvo un 90%, ahora tiene un 10%. Todo el tiempo está cambiando el mercado. Si de verdad se pudiese predecir, no estaríamos haciendo este podcast, no estaríamos inspirándote a que simplemente te entregues al proceso. Y algo fundamental que también les recomiendo es, si todo el tiempo estás mirando el mañana, lo que no tenés, el vaso medio vacío, aquella cosa que querés alcanzar, se te va a pasar la vida. En definitiva, y esto se lo voy a robar a Dante Gebel, que vengo de hace 2 días de verlo, que es, lo único que tenemos es el hoy. Mirá, yo cuando empecé a estudiar con el hoy, mi esposa en ese momento me dijo, no es el mañana ni es el ayer, es el hoy. Para mí es una señal. Eso me lo han dicho un montón de veces. Pero hermano, siempre le digo a mis alumnos, ¿querés estudiar con alguien? Yo tengo a alguien que no es ni el mañana ni el ayer, es el hoy. Que es realmente eso, poder disfrutar el proceso. Hoy, sin ir más lejos, y para que vean que mis rentabilidades no son las de $1.000 por día, que los he tenido de sobra, hoy le hice $76 a un mercado y 43 al otro, que te pasé, menos las comisiones creo que eran 39, se lo pasé el hoy. Dejé un orden límite en el oro a la noche, ejecutó, pum, pum, cerró, take profit, y cerró. Y hoy Argentina, yo con $3.000 por mes, estoy hecho y disfruto mi día a día. Yo cierro este podcast que ojalá que no se termine nunca porque me la estoy pasando increíble. Tengo a mi hija acá esperándome del otro lado de la puerta del estudio. A la noche me junto con mis amigos a jugar al truco, un juego de cartas típico de Argentina, donde mentir está permitido. Vamos a dejar esto para otro podcast. Sí. Un juego se trata de mentir, es muy loco. Y mañana me junto con Nachito, le doy una pulidita al deportivo, que me compré las máquinas, es terapéutico para mí. Lo podría mandar a pulir, claro que sí, pero tengo esas cositas humanas. Cortar el césped de mi casa, tomarme unos matecitos con ustedes, orar por ahora los voy a incluir a ustedes en mi cuaderno de oración. Claro. No, igual el hoy ya está, hace trampa, el hoy ya está. Pero
Se trata de eso, en definitiva lo que tenemos es hoy. Levantate, analizá el mercado, si lo haces a la mañana, si no a la noche, hacé lo que tenés que hacer, llevá un journal de trading y simplemente viví tu día. Abrazá a tus hijos, abrazá a tu esposa, a tu perro, a lo que tengas y cada día se empieza de cero otra vez. Eso es lo que tiene el trading. Hoy por ahí hiciste de 3.000 a 14.000 y por ahí hoy te toca de 14.000 a cero. No hacé lo que te digo y no lo que yo hago, pero te lo cuento también para que no pienses que de verdad nosotros ganamos todo el tiempo todo. Calculo que a Raúl, yo no lo voy a hablar por ustedes, pero el gran problema que tenemos todos en este negocio es sobrelotearnos. Por eso operamos el oro, ¿o no? Porque paga rápido. Claro, O el claro. Nasdaq. ¿Por qué operamos el Nasdaq y el oro? Porque paga rápido. Y a todos nos pasa. Bueno, esperemos que con un buen plan y un buen control las pérdidas no superen las ganancias. Pero va a haber balances que no sean positivos. Eso es este negocio. Eso es la vida también. Hay temporadas donde las cosas se ponen difíciles y tenés que apretar los dientes y seguir, orar y decir, Padre, no sé por qué me está pasando esto, pero todo obra bien para los hijos de Dios, todo obra para bien. Eso me lo dijiste el otro día, Eloy. Y en los momentos donde las cosas van súper bien y todo se te va a take profit y no te viste que había un fundamental y te saltó el take profit y te pagó 10 veces lo que te tenía que pagar, agradecer y bueno, y entender que eso es la vida, pero Así que no es. nos llevamos nada de esto. Entonces, estar todo el tiempo pensando en lo que puedo ganar y lo que no pude ganar y bueno, es un bucle de ansiedad que todos lo vivimos, pero que a medida que uno se va volviendo más grande y va madurando, debería de poder empezar a dejar de lado y decir, vuelvo y repito, no para los que están en supervivencia este mensaje no es para ellos, pero para los que medianamente tenemos un techito, hoy comimos algo calentito y tenemos una colcha para taparnos, estamos del lado del 50% de las personas en el mundo que somos ricas, ¿no? Sí, es lo que Va pasa. por ahí. Muchos ven el trading como un negocio diferente, pero no es nada diferente a la mayoría de negocios. Es Sí, lo tener ves, ese pero orden. Sí, o sea, pero digamos que requiere enfoque, requiere el disciplina. orden, Exacto, orden. el orden total. Vas al Yo, gimnasio, necesitas orden. ¿Querés estar exacto, bien? Necesitas orden. ¿Querés estar bien con tu familia? También hay un orden. Si vos estás laburando exacto. todo el día y no le das bola a tu familia, vuelvo y repito, entiendo que para que esto te funcione, mientras más tiempo le dediques, sobre todo al principio, más rápido vas a avanzar. Pero una vez que ya tenés el know-how del ABC, es todos los días hacer lo mismo y después cerrar la tapa de tu computadora y viví el día porque no te vas a llevar nada de este mundo. Así que disfrutá el proceso y nada, y viví, hermano, viví porque en definitiva $10 más, $10 menos, $1.000 más o $1.000 menos del otro lado del sol, no te lo vas a poder llevar. De hecho, Yo, un Sí, amigo mío, el padre de un amigo mío siempre me decía, si vos cuando te moriste te quedó mucha plata, hiciste mal los cálculos. yo le anexaría algo acá y es que nuestra esperanza no esté puesta en lo material ni en el trading. Para mí la esperanza siempre está puesta en Dios, porque así como te puede ir súper bien hoy, puede que mañana no. Y hay una frase que leí, yo hablo mucho de este libro recientemente porque me marcó mucho, se llama Finanzas Bíblicas de Héctor Salcedo, cero pauta publicitaria, pero se lo recomiendo leer. Y él habla algo puntual del contentamiento, de cómo nosotros muchas veces vivimos la vida no contentos por lo poco. A veces estoy pasando por una situación difícil y estar contento en base a esa situación es súper complejo, pero nos manda a vivir en contentamiento. Dios permite muchas circunstancias buenas, quizás no tan buenas, pero Él no se equivoca en sus cálculos. Y esa frase a mí me encanta. Dios no se equivoca en los cálculos. O sea que la situación que estés viviendo hoy en día de abundancia, de escasez, Dios la permitió y tiene el control, así como hablábamos al principio de Job. Dios permitió muchas cosas para Job, pero algo que él nunca perdió fue el control. Entonces eso para mí como que marca un antes, un después y hace que uno vea la vida diferente, como lo estabas mencionando tú ahorita. Es el día, la vida es el hoy, ¿no? O sea, como lo decía Dante. Mira, vamos a Por eso es regalarle que... esto también, Raúl, que es, Ajá, no vamos al cielo por obra, es ajá, bíblico esto. No se total. piensen que no, porque yo hago todo, no vamos por fe y por gracia. Ya pagó Ujú. el precio, ya lo pagó el Hijo unigénito.
en la cruz. De Vamos acuerdo. por fe y por gracia, no perder la fe. Lo que nunca perdió Job fue la fe, y de paso les recomendamos que lean el libro de Job, que Sí, es sí. alucinante. Buenísimo. Les voy a regalar esta frase también, que es, o esta enseñanza que es bíblica, que es: nosotros intentamos, las personas cristianas, imitar a Jesús. Jesús no vivía en abundancia económica, chicos. No. Jesús a veces apoyaba la cabeza en las piedras, tenía que multiplicar los peces, tenían hambre los discípulos, no estaba reganado como hablan los yados y estos gurúes, que no tengo nada en contra de ellos, pero dicen no, porque Jesús tenía un burro, y tener un burro como tener un Bugatti. Ignorante. La historia del Cuchino es... De hecho, el burro casi que lo robaron para que él pueda cumplir la profecía, ¿no? De Isaías, de entrar con un burro a Jerusalén. Mientras estaban los fariseos esperando que bajen un carro de fuego y todo, él pasaba con el burrito pobre ahí por la puerta de la sinagoga. Jesús no tenía abundancia económica, por eso fue lo que fue, ¿no? Y por eso también murió en la cruz, porque él vino a enseñarnos humildad a nosotros. Misericordia y humildad. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que a Jesús nunca le falló fue la fe que él tenía en el mensaje del Padre. Aparte, Jesús estaba desde el comienzo, ¿eh? El verbo caminaba junto al Padre, en el Génesis 1 es eso, o sí, Génesis 2. El verbo ya estaba junto al Padre, el verbo es Jesús. Jesús estuvo en todas las enseñanzas bíblicas. Y fue David y agarró 5 piedras del río, 5 rocas del río. La roca es Jesús. David le tiró con la roca a Goliat. Goliat, que era un gigante que durante 40 días gritaba: ¿quién se va a animar a pelearme? ¿Quién se va a animar a pelearme? Lo único, en ningún momento Goliat venció a nadie en la Biblia. Goliat es el miedo, es nuestro gigante. Lo único que hacía era gritar y cacarear. Sí, nunca le peleó a nadie Goliat. Solo gritaba y asustaba. Cuando le peleó David, que agarró... Miren el mensaje. David agarra del río. El río es el Espíritu Santo, representa el mundo espiritual. Del mundo espiritual toma, del pensamiento materializa a Jesucristo con la roca. Con la roca, que es la palabra, el camino, la verdad y la vida, se la arroja a los miedos. Cuando enfrentás el desierto de Jesús, cuando lo bautiza Juan el Bautista, y va y el diablo lo tienta 3 veces, ¿con qué lo vence Jesús? Con la palabra, con la verdad. Con la verdad le arrojó la verdad a los miedos, que la había extraído del mundo espiritual al mundo material. Si lo bajamos al desarrollo personal, es decretalo, pensalo, vivilo hasta que lo puedas hacer realidad. Ese es el mensaje bíblico. Todo el desarrollo personal parte de la Biblia. Es más fácil porque está más digerido, pero todo parte de los principios bíblicos. David lo hizo así. David, de hecho, ¿se acuerdan, no? Saúl le montó una armadura, la espada más poderosa. Te dijo: yo no quiero nada de esto. Sí. Él fue cualquier tipo que hubiera hecho. Tenía un tipo de 2,5 metros, salís corriendo para el otro lado. Más David fue corriendo a enfrentar el miedo. Y con una gomera le tiró. Le dijo: ¿quién es este que viene a hablar acá de...? Enfrentó su miedo. Y corriendo su miedo, materializando aquello que ya había deseado, porque él ya era rey. ¿Qué le dijo David a Saúl? Yo antes era pastor. Él en su realidad ya era rey. Yo antes era pastor. Él ya era rey en su realidad. Fue corriendo hacia sus miedos, lo enfrentó y lo venció arrojándole la palabra de Jesús. Y lo derribó de un solo golpe. Y después de que le dio un golpe, le cortó la cabeza. Y la cabeza la arrastró kilómetros para mostrar que él había vencido a su miedo. Con la verdad, con el camino y la vida, que es Jesús. Y eso es lo que le regalo a todas las personas que oigan o que escuchen este podcast. Y lo tocamos recién. No se puede servir a 2 amos: o servís al dinero o servís a Dios. Yo tengo una enseñanza para darles, que lo aprendí de Álvaro Luque, colombiano, ahí como el señor Arias, un gran amigo, que es: yo antes servía al dinero, hoy mi pirámide funciona así. Primero está Dios, después sigo yo, y por debajo mío está el dinero. El dinero me sirve a mí y con eso yo puedo servir a Dios. Con eso sí, chicos. Wow. Espectacular. No, muchachos, saben que una de las cosas que me ha ayudado a mí, y que creo que lo doy como consejo a todos los que nos miran, y pensamientos con los que bregué mucho tiempo, es que trato de imaginarme, ¿sí? Porque una cosa es cómo me ve el mundo o hasta cómo me puedo ver yo, porque generalmente el trader vive en base a muchos pensamientos de que, número 1, si lo puedo lograr o no, número 2, qué piensa la gente de mí según lo que yo estoy haciendo, y en fin, vive con un montón de cosas en la mente. Y una de las cosas que me ha ayudado es entender
cómo Dios me mira a mí, ¿sabes? O sea, yo me imagino, yo digo, Dios tiene un gran concepto de mí, igual que de ti, el que nos está mirando allí. Entonces, cuando Ah, comenzamos a mirarnos como Dios nos mira, creo que todo comienza a cambiar y comenzamos a tener una seguridad de que sí va a pasar. Yo le comento a mi grupo de amigos que aquí en Venezuela es bastante chiquito. Suelo pensar de que amigo no es cualquier persona. De hecho, creo yo que me encanta siempre rodearme de personas que tienen un mismo propósito o alineado al mío. Y yo le decía, es que es inevitable, o sea, la victoria es inevitable, solo que cuando llegue, ahí es donde, que es lo que siempre digo, no es tan solo, ok, si hablamos de rentabilidad o dinero, pero después, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a ser un buen administrador de todo lo que Dios te va a otorgar? Y no precisamente hablo de dinero, hablo de muchísimas cosas. ujú. Entonces, eso es algo que también me ayuda, el pensar en más allá de ser un buen trader, ser un buen administrador de lo que Dios tiene para mí. Y como me dijo Raúl una vez que hicimos un podcast, Jonathan, me dijo, nada, lo que tengo es mío, todo le pertenece a él y tengo que ser buen administrador de eso. Sí. Y eso se me quedó presente y eso lo grabamos hace mucho tiempo. Sí, Y somos eso me lo mayordomos. comentó Yo Raúl. les traje un regalo a su audiencia, 2 regalos les traje en realidad. Que si me los permite son cortitos. El primero es de trading, porque sé que todos quieren una pepita del trading, es si van a tradear el oro, busquen long y no shorts cortos. Si quieren trabajar sin stop loss, háganlo en long y no en short, es el mejor consejo que les puedo dar. Si van a tradear el oro, eso siempre, si van a trabajar sin stop loss, que sean long, que el mercado se recupera, no shorten sin stop loss porque la van a pasar mal. Y el segundo es, si ustedes me lo permiten, quisiera regalarles una oración a toda su audiencia. Claro Dale. que sí. Y esto es en el nombre del Padre. Señor, quiero orar por todas las personas que escuchan este podcast y por todas las personas que no lo hacen también, por todos los estudiantes de Eloy, de Raúl, para que puedan vernos y para que puedan ver a su prójimo así como tú nos ves a nosotros, Señor. Quiero pedirte que tengan victoria, que tengan claridad en los mensajes financieros, que puedan encontrarte y que puedan buscarte, que puedan acercarse a vos y que puedan también perdonar a su prójimo, dejar esos dolores, así como tú lo hiciste con nosotros, que no juzguen a la persona que está al lado, que puedan practicar la compasión, que puedan practicar el amor y que no se enfoquen en el dinero, sino que se enfoquen en el amor que tú nos tienes hacia nosotros, Señor. Te pido por todas las personas, vuelvo y repito, que miran este podcast, que escuchen este podcast, para que puedan encontrar el camino, la verdad y la vida y a través de él poder encontrarte a ti, Señor. Te pido con todo el amor del mundo, con toda la misericordia que nos tienes, que ilumines nuestros caminos, que ilumines a nuestras familias, que ilumines nuestra economía también, que ilumines nuestra salud y sobre todas las cosas que puedan encontrar ese amor infinito y esa misericordia que tú tienes en nosotros, que podamos encontrarla nosotros en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaro victoria sobre todos nosotros. Amén y amén. Amén. No, Jonathan, agradecido en verdad, siempre bastante elocuente desde que nos conocemos, risa y risa con todo lo que hablamos y todo lo que hacemos. La verdad, para mí es siempre un placer compartir contigo y con Raúl, obviamente. Y nada, realmente, no sé si Raúl tiene algo que decir antes de cerrar, pero por mi parte todo estuvo espectacular y gracias, Jonathan, por tu tiempo y porque lo primero que hiciste en Instagram fue ponerte a disposición y eso lo valoro un montón realmente. De mi Porque parte, la verdad es agradecerte. que en esta entrevista, casi, mira, hoy le comentaba Eloy el otro día, que todo este año no di podcast, no di entrevistas, nada, y cuando vi el podcast de Eloy le dije, che, hermano, si necesitan estoy, ¿o no? Qué bueno. Ya me Sí, es prostituí yo prácticamente. Sí, es cierto, sí, es cierto. Che, si querés salir conmigo, no te estoy sin pareja, ¿viste? Le dije, si necesitan estoy ahí a su disposición, aparte Eloy campeón, sabes que te quiero un montón, y Raúl máquina, hermano, máquina. Me caíste Gracias, 11 gracias. puntos, hermano, máquina. Gracias por tu disposición, gracias por aceptar la invitación de Eloy del canal de Tras el Trading. Todas las redes sociales tuyas estarán en la descripción de nuestro video. Los invitamos a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones y estén pendientes a más episodios. Muy agradecido contigo, gracias Eloy, gracias por este espacio. Creo que cumplió el objetivo de Tras el Trading, ¿no? Hablar más allá de solo gráficos, la persona que se encuentra allí. Entonces, gracias Jonathan de nuevo por tu disposición. Gracias, gente, a ustedes. Les mando un beso grande. Que
Que Dios me los bendiga y bueno, cualquier cosa estoy a su disposición. Vale. Bueno, muchachos, Dios me los bendiga, que sea de mucha bendición para todos los que nos están mirando y como siempre, en verdad agradecidos, Dios los bendiga a todos, nos vemos en un próximo episodio.